Correcto. Entonces, vamos a continuar con la explicación. Leyó su compañero Hugo Reyes, y vemos ahí entonces estos ambientes ya de tipo determinista. Fíjese, dice, si el estado siguiente de un ambiente se determina completamente mediante el estado actual, ¿no? Más la acción escogida por el agente, se dice que es determinista, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso, no? Quiere decir de que si usted está en un estado, ¿no? En ese momento el agente inteligente está en un estado, ¿no? Y a ese estado usted le asigna una acción, es decir, decide ante una percepción, él va a tomar una acción. Él inmediatamente va a saber, evidentemente, va a caer, no es que él sabe, sino que va a caer en otro estado, podríamos decir, un estado E', donde ese estado E' está desde el inicio en ese ambiente, ¿no? Es decir, ¿no? Cuando hablamos del robotcito, podríamos decir así, él estaba en esta casilla en un momento y se le agregó una acción. Y al agregársele, al percibir él que la próxima casilla estaba vacía, ¿no? Y él se movió a ese lugar, ¿no? Se movió inmediatamente a ese lugar. Fíjese que al moverse ese lugar está en otro estado, pero, pero en realidad ese estado ya estaba inicialmente dentro de este ambiente. Quiere decir que él se va a mover siempre a un estado que de alguna manera ese estado ya estaba considerado inicialmente desde la E', ¿no? Quiere decir que estamos frente a un ambiente, ¿qué cosa? Determinista, ¿no? Determinista en ese sentido. Es decir, que no hay opción a que al asociarle una acción al estado actual, no le conduzca a otro estado que está ahí dentro de ese ambiente, ¿no? Eso es importante. Ahora, si es un ambiente inaccesible, como dice acá, entonces podría parecer que no es determinista. Es decir, inaccesible ya lo hemos visto, es decir, que si esa acción le va a conducir a un estado, ¿no? Y ese estado resulta que ya no está acá por algún motivo, puede ser que el ambiente de manera dinámica se haya hecho más grande, ¿no? Entonces resulta de que tal vez esa acción le tenga que conducir a un estado por acá, ¿no? Y ese estado inicialmente no estaba en el ambiente inicial, ¿no? Entonces, quiere decir que ese ambiente es inaccesible y por lo tanto podríamos decir que estamos frente a un ambiente también no determinista, ¿no? No determinista, ¿no? Tiene nomás su similitud el término no determinista con, obviamente, con inaccesible. Inaccesible en el sentido de que en un momento dado el ambiente cambió, digamos así, de cantidad de estados, podríamos decir, y con la próxima acción no se sabe en realidad dónde va a ir a parar, digamos, ¿no? El agente, ¿no? Entonces, a eso le llamamos no determinismo. Ahora, entre los ambientes episódicos y no episódicos, vamos a pedir a Mucarcel, que acaba de ingresar, nos pueda leer este primer punto, por favor. En un ambiente episódico, la experiencia de la gente se divide en episodios. Ya, perfecto, ¿no? En un ambiente, dice, episódico, la experiencia de la gente se divide en episodios. ¿Y qué es un episodio, Mucarcel? Ahí está, miren, el siguiente punto. Cada episodio consta de un agente que percibe y actúa. Perfecto, entonces miren a la pantalla, chicos, resulta de que ahí el agente, ¿no? Percibe, ¿no? Algo de su ambiente y directo toma una decisión y actúa. Listo, no es más. Toma una acción, ¿no? Y esto de acá obviamente le va a conducir a un estado, correcto, y no es más episódico. Pero aquí hay un detalle, fíjese que esa acción, ante esa percepción que lo lleva a este estado,
no va a afectar a las próximas percepciones que se den o acciones que tome el agente. Es decir, ante una percepción, mire, tomó una acción y fue a un estado y listo. De ahí para adelante, mire, de ahí para adelante, ¿cómo le puedo explicar? Que la gente no tiene nada que echarle la culpa a las anteriores percepciones o acciones, ¿ya? Es decir, episódico en el sentido de que evidentemente ante una percepción tomó una acción y listo, ¿no? Entonces, la calidad, mire, de actuación dependerá del episodio mismo, ¿no? Es decir, obviamente, toma una acción y está en un estado, y no es más, eso no tiene que repercutir hacia adelante ni hacia atrás, dado que los episodios subsecuentes, dice, no dependerán de las acciones producidas por los episodios anteriores, ¿ve? Es decir, lo que suceda luego no depende de esto de aquí, ¿no? De lo anterior. Entonces, en ese sentido, son episódicos y no episódicos, o secuenciales, podríamos llamarlos, ¿no? También se los llama secuenciales a los no episódicos, ¿no? Cuando vamos a vamos a ir un poquito atrás. No episódicos, dije yo, que también son conocidos como secuenciales, cuando hay una percepción, hay una acción, ¿ya? Pero resulta de que esto me va a llevar a un estado, ¿no? Y en este estado yo voy a tomar tal vez otra percepción, ¿no? Voy a recoger una percepción para asociarla a una acción, pero lo anterior que sucedió en cierta forma va a afectar a él. Cuando eso sucede se llama no episódico, ¿ya? O secuencial, ¿ok? Bien. Ambientes estáticos y dinámicos. Si es que estuviera, por favor, Martín Kevin ahí, nos pueda leer el primer puntito de este tipo de ambiente. ¿Ok? Ambiente estático y dinámico. Ajá. Si existe la posibilidad de que el ambiente sufra modificaciones mientras el agente se encuentra deliberando, se dice que tal ambiente se comporta en forma dinámica en relación con el agente. De lo contrario, se dice que es estático. Correcto. Entonces, fíjese que si el ambiente sufre modificaciones mientras la gente se encuentra deliberando, estamos frente a una situación dinámica. ¿Qué significa eso? Si yo, como yo le dije, ¿no? Si en un momento usted pone una cuadrícula y lo hace moverse al robotcito de acá a acá, usted ve la cuadrícula no cambia, ¿no? Entonces ahí es un ambiente estático, ¿no? Pero resulta que mientras él está caminando, de pronto algo sucede y vamos a decir así, si sucede algo y de pronto ¡pum! Se agranda el ambiente, ¿no? Y resulta que él está recorriendo y comenzó a recorrer acá, pero ahora el ambiente se agrandó. Entonces ahí ya estamos complicados. ¿Por qué? Porque ya es otro nivel de complejidad. Resulta de que el robotcito se estaba moviendo como antes, pero mire, no llega al final porque resulta que el final que era este de acá, mire, ese final que era aquí, está más acá ahora, donde él tiene que, ¿no? No doblar y seguir recto. O sea, ahí ya estamos frente a una situación donde ya no sería estático el ambiente como acá, sería dinámico porque resulta que cambia. Mientras el agente va deliberando, va actuando, el ambiente va cambiando. Eso, hacer sistemas obviamente inteligentes en espacios de trabajo dinámico es más complicado que hacer en espacios de trabajo estático. Estoy hablando de ambiente. Por eso dice, ¿no? Trabajar con ambientes estáticos es más fácil, puesto que la gente no tiene que observar lo que sucede en el mundo al mismo tiempo que él decide sobre lo que va a hacer. Ok, entonces vamos un poquito avanzando en ello y vamos a ver el ambiente discreto y continuo. Voy a pedir a Alexander Ledesma que nos lea, por favor, esa laminita completa, ¿ya? Alexander.
Ingeniero, creo que estaba mal su internet porque creo que estaba de viaje y estaba volviendo a su casa y en el camino estaba Ah, con mala ya. señal. ¿Carlos Durán estará? Sí, ingeniero. ¿Podría leer esa laminita, porfa? Claro. Ambiente discreto y continuo. Si existe una cantidad limitada de percepciones y acciones distintas y claramente discernibles, se dice que el ambiente es discreto. Por ejemplo, el ajedrez es discreto porque existe una cantidad fija de posibles jugadas en cada ronda. En el caso de un taxi es continua. La velocidad y la ubicación del taxi y de los demás vehículos se extiende a través de un rango de valores continuos. Correcto. Entonces, fíjese la facilidad para entender esto, ¿no? Si usted habla del ajedrez, en cada paso que está, usted puede decir, bueno, avanzo con el caballo, avanzo con el perfil, avanzo con el peón, solo tengo esas tres posibilidades en este momento, ¿no? Entonces, y lo mismo su oponente, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay una cantidad, ¿qué cosa? Fija de posibles jugadas, obviamente en cada ronda. Eso hace que su ambiente sea discreto, ¿no? Es decir, está prácticamente entendida la cantidad de jugadas que uno puede hacer ahí, ¿no? Obviamente son muchas las posibilidades, pero en cada vez que a usted le toca jugar, pues usted puede contar todas sus posibilidades, ¿no? Es decir, un ambiente discreto. No así dice, mire, en un agente inteligente que conduzca un taxi. Es continuo el ambiente. La velocidad y la ubicación del taxi y de los demás vehículos varían, ¿no? A través de un rango de ¿qué? De valores. ¿Por qué? Porque el taxi puede estar yendo a su destino, pero fíjese que en este tramo aplicó una velocidad, en este otra velocidad, en otra velocidad, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de un ambiente donde en realidad son muchas cosas que cambian digamos así, rápidamente, mientras el agente actúa, va cambiando todo, ¿no? Entonces, en cambio, acá en el ajedrez, pues están el ambiente, usted sabe que si hace una jugada, ¿dónde va a estar su próximo estado? ¿No? Está prácticamente, se sabe eso, ¿no? Ok, en cambio acá no se sabe. Por ahí se cruza un animalito y no, ahí complicado y hay un accidente, ¿ya? Entonces son muchas cosas imprevistas en el ambiente continuo, ¿no? Que también podríamos decir dinámico, ¿no? Pero el discreto ya se sabe con anticipación. Ok. Y finalmente está el individual, ¿no? Versus multiagente. Y ahí vamos a pedir a José Calizaya que nos pueda leer, por favor, esa última laminita en esa parte. Ya. Dice, por ejemplo, un agente resolviendo un crucigrama por sí mismo está claramente en un entorno de agente individual, mientras que un agente que juega al ajedrez está en un entorno con dos agentes. Correcto. Entonces, individual, dijimos así, cuando estamos hablando de, en este caso, eh, resolviendo, dice un crucigrama, ¿no? Usted tiene un crucigrama y es una persona la que está, obviamente ahí, se considera eh, un ambiente, digamos así, individual. Y no solamente yo diría individual, sino que a diferencia del otro multiagente, por ejemplo, un tema de ajedrez, usted está frente a un ambiente multiagente en el sentido de que obviamente eh, ahí vamos a decir, hay dos jugadores, ¿no? En otras palabras, está en un entorno con dos agentes, ¿no? En ese sentido. Entonces, eso es importante que usted también lo entienda. Y esto también multiagente, en el caso del ajedrez, es conocido como ambiente de competición, ¿no? No solo multiagente, sino competición, ¿no? Entonces, eso es importante que lo entienda en cierta forma. ¿Ok? Ya. Y en resumen, los distintos tipos de ambiente necesitan de agentes relativamente diferentes para poder trabajar con ellos de manera eficiente, ¿no?
Y los casos más difíciles se caracterizan por ser, ¿qué cosa? Inaccesible. Y aquí yo quiero ver si alguien me entendió. Vamos a comenzar ahí con Alejandro Ágreda. ¿Qué dijimos sobre un ambiente inaccesible o no observable? ¿Cuándo sucede eso? Parece que no han leído el capítulo 2, chicos. ¿Puedo responder ahí? ¿Quién quiere responder? Martínez. A ver, Martínez. Lo inaccesible es cuando el ambiente cambia y tiene que tomar otra decisión. O sea, Ya. decía que el mapa ha cambiado, se hace más grande. Correcto, ¿no? Es decir, inaccesible es muy parecido a dinámico, ¿no? Dinámico en el sentido de que inaccesible que no puede tener el agente, digamos así, rápidamente conocimiento de dónde va a llegar a parar, ¿no? Toma una acción y realmente él no sabe dónde va a parar en ese sentido, ¿no? Y dinámico porque obviamente al cambiar el ambiente, entonces el agente ya está en una situación inaccesible porque no tiene conocimiento de dónde va a llegar a parar. ¿Por qué? Porque cambió, es dinámico, ¿no? Entonces eso es importante que lo podamos entender. Gracias, Kevin, por esa participación. Y no sé si está Carlos Durán, creo que no está, ¿no? ¿Estará Ledesma? Ledesma, ¿qué habíamos dicho sobre episódico? ¿Recuerda usted? ¿Cuándo un ambiente es episódico? En este caso dice no episódico, pero comience recordando cuál era episódico y no episódico. ¿Por qué, chicos, es importante esto? Mire, porque si usted me dice, ingeniero, un día quiero hacer mi tesis y quiero hacer un agente inteligente. Quiero hacer un agente inteligente para sorprender a mi jurado, o quiero hacer un agente inteligente solo para aprobar nomás y sacar el título. ¿Ah? Entonces, si yo quiero hacer un agente inteligente solamente para aprobar, entonces yo trataría de evitar estos ambientes, estos de acá. Pero si quiero hacer un agente inteligente para sorprender a mi jurado, ya tendría que estar pensando en ambientes inaccesibles o no episódicos o secuenciales o dinámico y continuo. ¿Me estoy dejando entender? Sí. Ajá, ¿no? Para que usted... Sí, se entiende. Sí, ya. Entonces es importantísimo, chicos. Yo sé que usted se está aburriendo con la teoría, pero lo triste es cuando hay veces el estudiante quiere afrontar una tesis y realmente no sabe dónde quiere llegar, no sabe lo que le van a preguntar. Hay veces se mete a hacer un trabajo que hace 4.000 líneas de código, hace algo fabuloso y cuando el jurado le dice, sí, pero lo que has hecho no cumple. Tus objetivos eran esto y hiciste otra cosa. Entonces, y es triste cuando el estudiante no se ubica bien desde un inicio, ¿no? Entonces, y obviamente con las disculpas del caso, ¿no? Porque los docentes tenemos, para eso estamos también, y eso es lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Tratando de orientarle bien, ¿ya? Entonces, recuerde usted, vamos a hacer ahí un pequeño